Apocalipsis 17, versículo número 16. 17, 16. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Amén. Entramos en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Lo que estábamos hablando hace 2 miércoles atrás, ¿verdad? La gran ramera se hace, hermanos, de un gran imperio religioso, se hace de un poder muy importante, pero este poder, por eso dice que esta ramera está sentada en una bestia, porque este poder viene precisamente dado de las potencias mundiales. Ahora, cuando nosotros comenzamos a ver los últimos años de la gran tribulación, se suscita una cuestión que es la centralización del poder. ¿A dónde se centraliza el poder mundial, el poder global? Se centraliza en la bestia. Dice el verso 17, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. O sea, esto es voluntad de Dios. Lo que se está manifestando, ¿se acuerdan? Y se me viene a la mente de Faraón, cuando Moisés llega y le dice: deja ir a mi pueblo. Al inicio dice la palabra del Señor que Faraón, de su voluntad, endureció su corazón y no los dejó ir. Pero después, ¿qué sucedió? Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que no dejara ir a su pueblo. Pero ¿cuál era el objetivo? Para que ellos vieran su poder, para que ellos vieran su gloria. Entonces, parecido es lo que está pasando en este momento, porque se rebelan contra ese sistema religioso que usted sabe, ¿verdad? Los que hemos tenido abuelos bastante religiosos saben las reacciones, ¿verdad? de aquellos que son fanáticos, digámoslo así, religiosos, de que usted aquí le pegaban a uno. Pues todo el mundo obedece a ese sentir que el mismo Dios pone en la gente. ¿Cuál es? El rechazar el sistema religioso imperante en ese momento y que todo el poder se centralice en la persona de la bestia. Dice la Escritura: ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. O sea, todo el poderío, toda la autoridad. Porque acordémonos que la bestia ya tenía autoridad, ¿verdad? Esta autoridad era semejante a la de la segunda bestia, que es el sistema religioso. Pero ahora se unifica, se centraliza todo el poder en la primer bestia, que es el anticristo. Entonces, dice la Escritura, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ahora, ¿cuál es el deseo de la bestia? ¿Cuál es el deseo de la bestia? Vámonos al libro de Isaías, capítulo número 14. Libro de Isaías, capítulo número 14. Estamos ahí, verso 12. Isaías 14, del 12 al 15, hermana Martita. ¿Qué dice? Capítulo 14. Capítulo 14, versículo número 12 al 15. 12. Isaías 14, 12. 14, 12. Ajá. 14, 12. ¿Es que me dijo 12? No, 14, 12. 14, 12. Ajá. 14, 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono y en el monte del testimonio que me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Vaya, el deseo siempre ha sido el ser semejante a Dios, ¿verdad? Ese ha sido siempre el deseo de la bestia o de Satanás, el hecho de llamarse a él mismo Dios, ¿verdad? Ese deseo de decir yo soy Dios. Acompáñenme a la segunda carta de Pablo a Tesalónica, capítulo número 2. Porque dice el verso 13, usted busque 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Tú que decías en tu corazón, siempre Satanás tuvo ese deseo. Fue un deseo, fue una obsesión la de Satanás de querer gobernar como Dios. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 3, dice la Escritura: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Fíjense bien cuál va a ser el desarrollo o cómo Satanás va a desarrollar su plan para llegar a ser lo que él quiere ser. Dice, verso 4, vean. Dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Qué quiere decir levantarse contra todo lo que se llama Dios? Contra la creación de Dios. No. Quiere decir que él va a hacer guerra, o sea, una persecución contra los santos del Señor, ¿sí? Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto quiere decir que va a arrasar con iglesias, templos y toda la cuestión. Dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿A dónde está el templo de Dios? En Jerusalén. Para este momento que está hablando Pablo, el tercer templo de Salomón ya está construido. O sea, Pablo está teniendo una revelación de parte del Espíritu Santo ya de lo que es la gran tribulación del tiempo venidero. Y dice, tanto que se sienta, o sea, no dice se sentará, no está hablando de una manera futura, tanto que se sienta, dice. Es una manera afirmativa de algo que va a pasar porque va a pasar, tanto que se sienta en el trono de Dios. ¿Qué se necesita para que Él se siente en el trono de Dios y se haga pasar por Dios? Primero, construir el templo, ¿verdad? Que hay del tratado de paz y se derribe el templo que hay de la mezquita de Omar. De la mezquita de Omar y construyan eso. Físicamente eso se necesita, pero pongamos atención a esto. O sea, ¿qué dijeran ustedes si apareciera uno de los líderes? Necesita ser aceptado por los judíos. Necesita ser aceptado por los judíos. O sea, el hecho que haya un templo judío no quiere decir que va a llegar, sino que él necesita en primer lugar involucrarse. Necesita primero empatizar. ¿Me van a entender? ¿Y qué sucede? Capítulo número 9 del libro de Daniel. Por eso dice Pablo, nadie os engañe. ¿Cuál va a ser el método que Satanás o que el hijo de pecado, el anticristo, use para empatizar, para hacer empatía con los judíos? Tiene que llevar paz. El engaño. Él es padre de mentira. ¿Sí? Él es padre de mentira. Entonces lo que él va a hacer, ¿qué es? Engañar. ¿Cómo lo va a hacer? Capítulo 9 del libro de Daniel.
Versículo número 27. ¿Sí? Vaya. Dice, y por otra semana, está hablando de la semana número 70, ¿verdad? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Fíjense bien, Israel, o bueno, el pueblo judío en este momento, ellos son, hermano, el pueblo de Dios. ¿Y lo demás qué es? Solo los gentiles. La gentilidad. O sea, ellos son una raza superior a todas las demás razas. Por lo tanto, es como que usted quisiera decirles, miren, Dios es amor y usted y yo somos iguales. Eso es una ofensa para ellos, porque ellos son el pueblo de Dios. Entonces, ahorita, lo que nosotros hemos visto hasta este momento no es sino principios de dolores. Ya el 50% aquí ha tenido hijos. Ahora, cuando uno comienza o cuando una persona comienza con principios de dolores, no es una cuestión que aflija, en el sentido de que ya viene, ¿no es cierto? Sino que usted dice, no, pues usted va al médico y el doctor le dice, venite dentro de 2 días, más o menos 2 días, porque son principios de dolores. O sea, lo que hemos vivido es una semejanza, es una sombra, es un botón de lo que sí va a suceder. ¿Qué es lo que ha pasado? Hace 3 días atrás se esperaban ojivas nucleares por todo Medio Oriente, pero en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué pasó? Se calmó todo. Ya Israel e Irán hicieron la paz y aquí no pasa nada y vos tranquilo y yo también. Un cese al fuego. Un cese al fuego. ¿Okay? No es paz, ¿verdad? No, Cese un fuego, no, es una tregua. ¿Verdad? Es una tregua. No se quieren, pero tampoco se tocan. Entonces, lo que va a suceder con el anticristo es porque realmente Israel ya no va a tener salida. ¿Me van a entender? Dice, verso 27, y por otra semana, que son los 7 años de tribulación, confirmará el pacto con muchos. ¿Por qué Israel tiene necesidad de hacer un pacto con el anticristo? Porque andan en busca de la paz. No. Sí, pero no. Porque se sienten acorralados. Porque en este momento Israel está totalmente acorralado. ¿Y qué es el anticristo? ¿Qué significa anticristo? Sí. ¿Qué significa anticristo? ¿Qué es anti? Lo contrario. Contra. Cristo. Lo contrario de Cristo. Sí. Pues sí, vaya, fíjense bien. La idea que se maneja es que el anticristo es todo lo contrario a Cristo, ¿ya? Pero en este caso no. En este caso hay una semejanza a Cristo. O sea, este man va a venir con poder, con señales y prodigios, y lo dice Pablo, mentirosos para engañar a todo aquel que ha sido condenado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que Israel ve el poder, ve las maravillas y dice, él es el Mesías. O sea, este pacto que se entabla con Israel no es un pacto así diplomático, político, nada más, sino que Israel acoge al anticristo como el Mesías. Y dice la palabra del Señor, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué se necesita para sacrificar y ofrendar? Un templo. Yo puedo tener el sumo sacerdote, yo puedo tener los sacrificios, los utensilios, pero si no tengo el templo, ¿a dónde? Quiere decir que este man
con todo el poder, con toda la influencia que va a tener, este anticristo va a tener la capacidad no solamente de mostrarse poderoso ante Israel, sino que de acompañarlo a lograr todo aquello que ellos han soñado. Una libertad para adorar al Señor. Desde los tiempos de Moisés, desde que Moisés los sacó de Egipto hasta este día, Israel ha soñado con una libertad para adorar a Dios. Ha soñado con una libertad con el hecho de decir, nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros adoramos a un Dios verdadero. Este deseo en el corazón de Israel se lo va a dar el anticristo, se lo va a entregar el anticristo. Ese es el pacto. Pero dice a la mitad de la semana, o sea que cuando ya el anticristo tenga total dominio y a mitad de la semana, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha centralizado todo el poder. A esta mitad de la semana ya la ramera ya ha sido destruida, ya el poder de la segunda bestia ha sido transferido a la primera. Ya él ya no necesita estar, ¿cómo se dice? Estar disimulando o aparentando lo que no es. Y hace cesar el sacrificio. ¿Por qué cesa el sacrificio? ¿Por qué cesa el sacrificio y la ofrenda? ¿Por qué los hace cesar? ¿Por qué? ¿Por qué? Como dice Tesalonicenses, porque éste se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, todo lo que se refiere a darle la gloria a Dios como lo hizo en el cielo, como lo trató de hacer en el cielo, lo va a querer replicar aquí en la tierra. Entonces, todo aquello que busque glorificar el nombre del verdadero Dios, lo va a destruir, ¿verdad? Lo va a cancelar, lo va a anular, lo va a hacer cesar. Y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es donde comienza realmente la gran tribulación. Por eso estos 7 años se dividen en 2 periodos, la tribulación y la gran tribulación. Cuando ya el anticristo se quita la máscara y comienza a hacer que no solamente Israel, sino que todas las naciones comiencen a adorarle, o sea, que Él sea el objeto realmente de toda la adoración en todo el sentido de la palabra. Y así como hizo Nabucodonosor, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que cuando se oiga el sonido de trompeta, el sonido de tambor, el sonido de esto y lo otro, todo mundo se tiene que arrodillar y adorar a la imagen, que es la imagen de la bestia. Entonces eso es lo que se va a repetir en este caso. El anticristo va a buscar que todo el mundo le adore a él. ¿Por qué? Porque como decíamos en Tesalonicenses, vea, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. O sea, en este momento comienza esa terrible tribulación. ¿Por qué se vuelve tan terrible? ¿Qué es lo terrible de esta gran tribulación? Acordémonos que esto es un trato con Israel, ¿sí? ¿Por qué se vuelve tan terrible? Porque ya no va a estar el Espíritu Santo. No. ¿Por qué se vuelve tan terrible? Pero no va a ser cuando ya van a ser desatados los demonios. Ajá, o sea, eso ya, o sea, aquí está resumido eso. O sea, todo lo que habla el capítulo 16, 15, 16, ya aquí está resumido. O sea, ¿por qué se vuelve tan terrible? O sea, ¿por qué la tribulación se vuelve por la gran tribulación que van a tener los que creen? Porque ya la gente va a ver la verdad. Uno, ya no, porque, uno la van a revelar. ajá, pero aquí entra, acordémonos como le dije hace un ratito, es un trato con Israel. O sea, ¿qué quiere el anticristo? Ya Israel ya lo reconoce como el Mesías, como el Mesías.
lo reconoce como el Mesías. Pero cuando este Mesías, cuando alguna vez a ustedes la han desilusionado, vaya, ahora pongámonos en los zapatos de Israel. Yo he reconocido a esta persona como el Mesías prometido, que ni cuando vino Cristo lo reconocieron. Porque decirle a alguien Mesías y no serlo, es una gran blasfemia para muerte, ¿verdad? Entonces yo le di el título a esta persona porque con mis ojos yo miré todo lo que hacía, y todo lo que hacía no podía venir de otra manera sino de Dios. Pero dice la Escritura que es para engañar. Ahora, ¿qué pasa con Israel? O sea, su Mesías no es el Mesías, es una persona que viene a sentarse en el trono de Dios, pero no es el Mesías. ¿Por qué? Porque hizo cesar el sacrificio, porque quiere usurpar lo que a Dios le pertenece. Entonces ahí comienza el corazón de Israel a confundirse con aquella preeminencia que dice: oh Israel, no, oh Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo, y no te inclinarás a otros dioses, y no tendrás, o sea, todo eso que Israel ha guardado durante más de 2000 años se ve manchado, porque le está dando la adoración a quien no es Dios. Exacto, me voy a entender. Entonces Israel se quiere ¿qué? Sublevar, porque ya está bajo el régimen. ¿Qué pasa con Israel? Comencemos a entender qué es lo que sucede con Israel. Mateo capítulo número 23. Mateo capítulo número 23, versículo número 37. ¿Qué dice? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vaya, ¿qué dice la palabra del Señor? Cuando saca un demonio el Señor y entra el Espíritu Santo, o sea, la presencia, el Shekinah, ¿qué pasa con esa casa? La ordena, la limpia, la prepara. Pero cuando es dejada, ¿qué sucede? Aquel regresa. Entonces, ¿qué había en Jerusalén? ¿Qué había en Jerusalén? La imagen de Dios, el Mesías verdadero, ahí estaba. Y durante 3 años Jesús luchó para que Israel lo reconociera. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, no quisiste. ¿Y qué dice el versículo número 38? Vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué? Porque ante el rechazo de los judíos, Dios nos vuelve a ver con ojos de amor y ternura. Entonces, ¿qué quiero decir? El proceso de Israel comienza precisamente con el rechazo del Mesías. El rechazar al Mesías es literalmente rechazar al mismo Dios. ¿Ya? Ahora, ¿cómo Dios va a hacer entender a Israel? ¿Cómo el Señor va a hacer entender o volver así como el hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando tocó fondo? Volvió en sí, reconoció. ¿Qué necesita Israel? Reconocer. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Ah?
¿Cómo va a suceder esto? Con el proceso de la bestia. ¿Qué pasó? Me decía que me hiciera así. ¿De qué? Bueno, ¿cómo va a pasar esto? Precisamente con lo que la bestia va a hacer, que es engañar al pueblo judío, ¿sí? Va a engañar al pueblo judío. Va a engañar al pueblo judío y va a usurpar lo que al Mesías le corresponde. ¿Me va a entender? Esto lo logra con engaños. Yo lo leo, Jeremías capítulo número 30, o búsquelo conmigo si busca. ¿Qué pasa aquí? Jeremías capítulo 30, verso 7. Lo que el Señor tiene que hacer para hacer entender a Israel es quebrantarlo. ¿Cuál es la vara del Señor? El anticristo. Jeremías capítulo 30, verso 7. ¿Estamos ahí? Dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. O sea, no es que el Señor vaya a destruir a Israel, sino que lo va a hacer entender. Tiempo de suma angustia para Jacob, pero de él lo va a ser librado. Versículo 8 dice: en aquel día, dice el Señor, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto quiere decir que cuando Israel comience a dar esas señales de que ellos quieren honrar al Señor, es ahí donde la bestia llama a todas las naciones que están bajo su dominio y comienzan a solapar a Israel, comienzan a ahogarlo, ¿verdad? Comienzan a querer destruirlo. Ese es precisamente el yugo que dice Jeremías que el Señor va a quebrantar. Váyase conmigo a Zacarías. Zacarías 12. Zacarías capítulo número 12, verso 8. ¿Dónde está Zacarías? Apocalipsis, Zacarías. Zacarías 12, 8. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. O sea, 12, 8. O sea, quiere decir que este es un día específico, ¿sí? Dice: en ese día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, al que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Verso 9: en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración. ¿Y qué dice? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿En dónde estamos? Como se llora. ¿En qué libro estamos leyendo? Zacarías. Y en Zacarías ya está Cristo, ya ha venido Jesús. No, todavía no. Yuca esta profecía. Cosa seria esta profecía. Porque ¿qué está diciendo Zacarías? Que en ese día Jerusalén va a reconocer como el verdadero Mesías Al que traspasaron a Cristo. y lloraron. Porque dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Quién puede derramar eso? Dios. Dios. Y me mirarán a mí. ¿A quién van a mirar? A Jesús. A Dios. Y dice, a quien traspasaron. Y orarán a quien traspasaron. ¿Traspasaron a Dios?
Cristo. O sea, ellos van a entender lo que nosotros por gracia ya entendemos, Gloria a Dios. ellos lo van a entender. ¿Me entienden? O sea, en ese preciso día ellos van a entender. Y dice, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermano, que Israel va a estar tan afligido, tan reducido, que ellos hoy sí, si con Hitler no vieron la muerte, aquí sí la van a ver. ¿Me voy a entender? O sea, esto va a ser el extremo de todas las veces que han querido aniquilar a Israel. ¿Me voy a entender? Ahora, dice el verso 10, y me mirarán a mí. ¿A dónde está el Señor? En ese momento, ¿a dónde está el Señor? Es la aparición de él. Es la aparición de Cristo. O sea, en este momento, en lo que Israel está siendo reducido a una migaja de pan, nosotros estamos en la gloria, en la boda del Cordero. Pero esta es la segunda venida. Ahora, Apocalipsis 19:11. Póngale coco a lo que Zacarías dice en el verso 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como llanto en el valle de Megiddo. El valle de Megiddo es hablar de Armagedón. Apocalipsis 19:11, ¿está ahí? Amén. Dice la Escritura. Entonces vi el cielo abierto. ¿Cuándo se vio el cielo abierto? En este día que habla Zacarías y Jeremías. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza había muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solo él. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Este es el día en que el Señor aparece en los cielos. O sea, el ángel llama a las aves de los cielos y a las bestias del campo para que se reúnan ¿a dónde? En los contornos del valle de Megiddo, del Megiddo. ¿Para qué? Para comer carne de príncipes, de capitanes, porque la idea del anticristo y de todas las naciones, ¿cuál es? No es pelear directamente contra el Cristo de la gloria, contra el Mesías. La idea es destruir a Israel. Esa es la idea. Por eso dice Zacarías, van a llorar, se van a quebrantar. Por eso Jeremías dice, yo quebrantaré tu yugo y ningún extranjero te pondrá en servidumbre, porque para este momento Israel es, hace ayer o antier, si no me equivoco, no sé si es verdad porque solo vi un video, no sé si es real, pero dicen de que China atacó a Israel y en 5 minutos lo tronó. En 5 minutos. Sin bombas, sin ejército, sin nada. Provocó un apagón que canceló, dice, todo lo que es la estructura defensiva de Israel, China. Entonces, nosotros solamente hemos visto una sombra de lo que realmente va a pasar. Porque si en este momento China se levanta contra Israel, viene Estados Unidos, Francia, Inglaterra y toda la OTAN. O sea, ahorita Israel está respaldado en sus aliados. Pero en este momento no va a haber aliados, porque todos le han dado su fuerza, le han dado su reino, le han dado su poder a la bestia. Ahí no hay Estados Unidos. Ahí Estados Unidos, China, Rusia, Cuba, El Salvador, todos están con la bestia, todos. Excepto Israel, que está peleando por aquella primicia que era: oye Israel, el Señor es tu Dios,
y el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios, y no te inclinarás, y no tendrás otros dioses, y no. Es el único que está defendiendo, por decirlo así, pero se lo están acabando. Ahora dice, aparece. ¿Cómo aparece? Vámonos a Zacarías otra vez. Verso 14 del 19, usted vaya hacia Zacarías 14, dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio. O sea, cuando están a punto de acabarse Israel, en el valle de Megiddo aparece el Hijo del Hombre. Zacarías 14, ¿estamos ahí? Verso 1, dice la Escritura, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos sus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esto es deseo de Dios. ¿Por qué Dios quiere que todas las naciones combatan contra Israel? Para que ellos, porque ¿qué dice Cristo en el capítulo 23? No me volverás a ver hasta que diga Hosana, bendito el que viene. O sea, Israel ahorita está lleno de aliados, lo menos que quiere es Hosana al hijo de David. Pero en este momento no hay aliados, no hay nada, no le queda otra cosa sino buscar a Dios, volverse a Dios. Entonces, verso 2, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra él, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, ese día va a ser horrible. Y dice más adelante, verso 3, después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. O sea, aquí el Señor, lo que quiere decir Zacarías, es que mostrará su potencia, mostrará su poder. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el deseo de Dios es que todas las naciones, porque ahorita Israel, como repito, tiene aliados, pero en ese momento todas las naciones se van a ir a exterminarlos, y la idea es destruir a Israel. Cuando Israel no tenga hacia dónde ir, ni con quién acudir, porque las naciones le dieron la espalda. Su Mesías le dio la espalda porque él mismo está confabulándose con todas las naciones para destruirlo. ¿A quién va a ir? Al único y verdadero Dios. Y cuando él clame, porque la destrucción que dice el verso 2 es fuerte, pues. Y cuando él clame, ¿a quién van a ver? Al que traspasaron, al que viene con vestidura blanca y tenía sus ropas en sangre. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Vámonos para allá. Se le va a presentar así ensangrentado. Tal cual él se fue, cabal. Él se va a presentar con sus hodradaciones en las manos, con su herida en la frente y con sus ropas teñidas de sangre, porque él quiere que él sepan que él es. Él podría venir vestido de blanco, pero no lo reconocerían. Y aquí dice, y me mirarán y me reconocerán. Me verán y verán al que traspasaron. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor, verso 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Lo que hablábamos allá en el estado de los muertos, ¿verdad?
el infierno solo es una estación. El destino final es el lago de fuego. El infierno y el lago de fuego no son la misma cosa. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes inauguran, quienes estrenan el lago de fuego? La bestia y el falso profeta. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y de todas las aves, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y vi un ángel, dice la Escritura, capítulo 20, verso 1. Y vi un ángel, dice, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Aquí hay una pregunta que yo me hago. ¿Por qué el Señor permite que un ángel atrape al diablo y no es el Cristo de la gloria? Porque él, No, nada así. porque No. es santo, ¿Ah? porque es santo. No, aquí está él peleando. Y no hay santidad. Bueno, sí, pero todos somos santos ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el capítulo 20? Dice, verso 2, verso 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fueran cumplidos los 1000 años, y después de esto será desatado un poco más de tiempo. Pero ¿por qué un ángel? Y no el mismo Cristo, que sería como que la novela perfecta, ¿verdad? Pero en la rebelión dice que Miguel peleó con él. Ajá, pero allá en... Ajá, en la rebelión. Pero aquí, o sea, aquí está todo el séquito de la bestia peleando con Cristo. Pero no será del ángel que es Jesús. No, porque él es el del caballo blanco. ¿Qué dice el verso 11 del capítulo 19? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel, Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Con justicia pelea. ¿Por qué no fue el Cristo de la gloria? Porque sería una pelea desigual, sería injusto. ¿Por qué? No tiene chiste. ¿No va a entender? O sea, él es justo. Porque hay personas que dicen, ¿y por qué tanta novela? ¿Y por qué no Dios simplemente destruye a Satanás si él tiene el poder? ¿Por qué no lo hace? Porque él es justo. Es como que me dijeran a mí, mira, date duro con Anderson. O sea, sería hasta criminal. ¿No va a entender? Así es la comparación. Por eso un ángel. Porque es de tú a tú, con el respaldo de Dios. Ahora bien, para concluir tenemos que entender que este tiempo de la gran tribulación es también un tiempo de salvación. Vámonos al capítulo número 7, verso 1. ¿De qué libro? De Apocalipsis. Apocalipsis 7. ¿Ya estamos ahí? Dice, verso 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño en la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí con este versículo, con estos versículos se vota a los testigos de Jehová.
Y dice, y oí el número de 144,000 sellado de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea que en medio de la tribulación van a haber judíos, van a haber israelitas que se van a guardar para Dios. Que el Espíritu Santo, como dijimos, vean, cuando decimos que el Espíritu Santo es quitado, no es que el Espíritu Santo se vaya, porque Él es Dios. Y si no hay presencia del Espíritu Santo cuando no está en la iglesia, ¿qué quiere decir? Que uno de los atributos de Dios, que es la omnipresencia, no se cumpliría. Entonces el Espíritu Santo va a estar trabajando ahora y lo va a hacer precisamente sellando a aquellos 144,000 que tienen que ser guardados de la gran tribulación para la gloria de Dios. Verso 9 de ese mismo capítulo. Verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de la ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Verso 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Verso 12, diciendo, amén, la bendición, la gloria, sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La gran pregunta es, ¿y esto que salen son parte de la iglesia, sí o no? Porque aquí dice, han salido de la gran tribulación, pero también dice, han lavado sus ropas y han emblanquecido y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Tiene que ser pueblo gentil. Ajá, pero la pregunta es, ¿son iglesia o no son iglesia? Sí. Sí, dice mamá. Bueno, que la iglesia se va, ¿verdad? Ese es el punto. Estos no son iglesia. Hay personas que dicen que es la iglesia, pero es que la iglesia un tiempo, no, o sea, es misericordia de Dios. es misericordia de Dios. Sí va a haber personas que se salven, pero no son iglesia. Esa es la gran diferencia. No son la esposa del Cordero. Digamos que son los que O sea, no los quisieron. privilegios que nosotros vamos a vivir, si nos guardamos y perseveramos hasta el final, no lo van a vivir ellos. ¿Me voy a entender? O sea, sí son salvos en la sangre de Cristo, porque hasta ese momento la sangre de Cristo tiene vigencia. ¿Me doy a entender? Pero no son iglesia. La iglesia ya ha sido arrebatada. Y en este momento la iglesia está allá arriba, en el tribunal de Cristo y en la boda del Cordero. O sea, si esto fuera en iglesia, quiere decir que la iglesia está en el cielo y está en la tierra al mismo tiempo. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque esa es capacidad y atributo exclusivo de Dios. ¿Me van a entender? Estos son lavados, estos son salvos, pero por las... Pero es parte del pueblo gentil, digamos. la gentilidad, o sea... Porque el pueblo de Israel sí, ya es salvo. ellos son sellados. Ellos no necesitan. O sea, no son salvos. O sea, porque Jesús dijo, no todo el que es judío es hijo de Abraham. O sea, hay judíos que se van a perder, ¿verdad? O sea, en este tiempo, los judíos que se van a salvar son aquellos que el Espíritu sella. Que el número que dicta la Biblia son 144,000, 12,000 de cada tribu, nada más. Y como decía Zacarías, si no me equivoco, la mitad del pueblo se perderá, pero la otra mitad no será tocada. ¿Verdad? Entonces,
hay una porción del pueblo judío o del pueblo de Israel, porque en teoría aquí ya están las 12 tribus, cosa que al día de hoy sería imposible. ¿Por qué? Con las 10 que no. Porque ahorita las únicas tribus que están, ¿cómo se diría? En una condición pura y legítima, solo es la tribu de Judá y la media tribu de Benjamín. Las demás se han perdido. Entonces, el primer milagro sería encontrar pureza de las otras 10 tribus. Ese sería el primer milagro. Y que no votaría la palabra de Dios. Porque si, por ejemplo... Pero ahí ya las menciona las 12 tribus. Es lo que le digo. Es lo que le digo. O sea, 12,000 de cada tribu de Israel, pero hay 10 que están perdidas. O sea, ese sería un milagro de Dios. ¿Me voy a entender? Porque si hoy se erigiera el templo de Salomón, pero no están las 10 tribus, o sea, las 12 tribus, así legalmente o oficialmente, ¿cómo se dice?, reconocidas, entonces ahí no se cumple la palabra del Señor, ¿me voy a entender? Porque tendrían que haber 12,000 de cada tribu. Por eso está el regreso de los judíos. Por eso está profetizado el regreso de los judíos a Tierra Santa, porque en teoría las 10 tribus están dispersas en el mundo. Están dispersas. Oí un video de que la media tribu de Manasés está regresando y que esa tribu era perdida, o sea, esa tribu no había ya. Cuando se habla de las tribus, se habla de personas que han guardado su linaje, o sea, que no se han mezclado con la gentilidad, sino que se mantienen puros. A eso se refiere. Pero cuando las 10 tribus fueron cautivas, de ahí nacen precisamente los samaritanos, que son israelitas mezclados con la gentilidad. ¿Me entienden? O sea, en primer lugar, para que la parte de los versículos de los 12,000 de cada tribu, para que se cumpla eso, tiene que haber un milagro, un gran milagro, que es que Dios haya puesto en el corazón de cada jefe, de cada tribu, el guardarse para ese regreso. Y esto que estamos hablando sí es para los gentiles. Es para los gentiles. O sea, a la gentilidad, recordemos que van a haber personas que se van a quedar. No toda la iglesia, o sea, no todos los que vienen a la iglesia se van a levantar. Solamente la iglesia de Cristo. Aquel que se guarde. Pero hagamos un supuesto, porque dice la Escritura, andarán 2 en el campo, uno será levantado y el otro será dejado. Que se levanten 2 de aquí y se queden 2 de los que estamos ahorita. ¿Qué haríamos los que nos quedamos? ¿Qué haríamos? Una de dos, o nos dejamos ir por la corriente, o como ya tenemos conocimiento de lo que está pasando, le hacemos frente. Y si nosotros... De allí donde están ellos. Y si nosotros decidimos hacerle frente, ¿a qué le vamos a hacer frente? Sí, o sea, esa es consecuencia, pero ¿a qué le vamos a hacer frente? No adorar a al sistema que va a estar imperando. O sea, nosotros vamos a ser guerrilleros, literalmente. Perseguido. Pero en toda esa persecución, ¿cuál va a ser una de las motivaciones que nos mantenga firmes? El evangelismo. El evangelismo. Y muchos, al ver la situación, van a creer. Va a ser tarde para querer ser parte de la iglesia, va a ser tarde. Pero la misericordia de Dios alcanza hasta esa situación. Van a ser salvos, pero por sangre, ¿ya? No la del Cordero, sino la misma vida. Y van a llegar allá, pero no como la esposa del Cordero, sino a servir. Así que ahí vean ustedes. Vamos a orar. Una pregunta. Dígame. Digamos,
uno se hace la idea, ¿verdad? Que Israel, como es el pueblo escogido de Dios, todo es salvo. No. Porque ellos no necesitan aceptar a Cristo en su corazón como nosotros. ¿Sí? Sí. Por eso dice la Escritura, Jerusalén, Jerusalén, has matado a los que te han enviado. A todos los has matado, a los profetas y a todos tú los has matado. ¿A qué venían? Ya tenían la ley. A predicar el evangelio, a recibir predicar a Cristo. o a profetizar la venida del Mesías. Pero no quisiste. Por tanto, tu casa será desolada. O sea, ¿en qué sentido va a ser desolada? No va a haber intercambio. No va a haber presencia de Dios. O sea, ellos tienen la ley, pero no el Shekinah. Rechazaron la Shekinah de Dios. Tienen la ley, tienen los profetas. Ellos son el pueblo elegido de Dios, pero hasta ahí la salvación es del Señor. Por eso dice, hay unos que se salvan y otros que van a perecer. O sea, el hecho de que usted sea judío no le asegura la salvación. Usted tiene que aceptar a Cristo porque tanto judío como gentil somos pecadores delante del Señor, porque las dos razas descendemos de Adán. Y si hay pecado, no hay cielo. Por eso le decía a los mismos judíos, tus pecados te son perdonados. Por eso le decía a los judíos, porque vieron, pues vaya, de los 10 leprosos, los 10 fueron salvos. No, pero los 10 fueron sanados. Solo uno fue salvo. Vete, le dijo. Tus pecados te son perdonados. De los ladrones, los dos eran judíos. Los dos ladrones que estaban a la par de Cristo, los dos eran judíos. Pero no entraron los dos al seno de Abraham. Ahí es Cristo. O sea, nadie viene al Padre si no es por mí. No, es que yo oí ¿cómo se llama? Como un estudio, ¿verdad? Sí. Que decía de que el pueblo de Israel, ellos ya tenían como la salvación, ¿verdad? Porque eran, o sea, fueron un pueblo escogido, o sea, Dios les plació escoger. Y bueno, la postura que decía, ¿verdad? Le voy a contar. Dale. Y que de él, de Jehová, es el pueblo de Israel. Pero en el pueblo gentil es el Señor. Porque dice que el Padre le dice que venga a traer a su iglesia. Entonces, pero sí, el Señor predicaba porque el Señor le dijo a la ¿cómo se llama? La Samaritana. aquella que le dijo que no era lícito darle la comida a la sirofenicia. Que él había venido porque él fue enviado a la casa de Israel. Pero ahí como que entró el pueblo gentil también, ¿verdad? Es que lo que estaba haciendo, vaya, pongamos el contexto de la siriofenicia. ¿Qué estaba haciendo Jesús con la siriofenicia? Como ella era extranjera. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba rechazada. Pastora. Predicando. Estaba probándole la fe. ¿Por qué? sea, pero a pesar de que le estaba probando la fe, le estaba diciendo la verdad, porque él había sido enviado a él había sido enviado a la casa de Israel. ¿Para qué? Para que se volvieran a Dios. Para Vale. que le reconocieran como ¿Por qué? Vale, nosotros decimos, Israel es el pueblo elegido de Dios. ¿Elegido para qué? para que le adoren a Dios. Según desde los principios, lo que Dios quería era que el pueblo de Israel saliera de Egipto, fuera libre y adorara a Dios, levantar altar para él. Pero ¿para Solo qué lo es adoraran elegido? a él. ¿Para qué es elegido? No merece. Explíquenos usted.
Israel fue elegido para tener al Mesías. Cuando dicen en Israel está la salvación, es porque en él estaba el Mesías. El Mesías no vino solo para la casa de Israel, porque todo aquel que en él creyera no se va a perder, tendrá la vida eterna. Para lo único que Israel fue elegido fue para ser el pueblo receptor del Mesías. El Mesías es universal. Pablo dice, aquí ya no hay ni judío ni griego. Aquí o sos pecador o sos salvo. Punto. O sea, Israel sí es el pueblo escogido de Dios, pero no es un pueblo escogido para salvación, sino para ser el receptor o para ser el pueblo elegido para recibir al Mesías, ¿ya? Para recibir al Mesías. Y como lo que cuando hicieron, el Espíritu reposaba sobre Elías y sobre... no, Porque vaya, como por ejemplo, va a Es que venir no querían un rey, ¿vea? porque Ah, Israel siempre quiso rey. Israel se fijó en los demás, En las demás en naciones. las demás naciones, pero eso fue envidia, o sea, eso es otro Pero, piso. o sea, el Señor se lo mandó al Señor Jesús para que reinara. Para que entre reinara, ellos. exacto. O Entre sea, ellos, él tenía que como ser el rey, rey. como Ajá. rey. Pero es que esa es la confusión de Israel. Esa es la confusión de Israel. Jesús no venía a reinar de una manera natural. Pero por eso es que le dijo el Señor a David que su trono iba a estar Iba a ser perpetuo. ¿Pero por qué? Por la descendencia que ahí Porque venía. él desciende de David. Ajá, desciende de David. Él desciende de David, tanto Entonces de lo José que como Dios de María. quería, el Padre quería que Israel tuviera un rey y fuera el Señor Jesús. No, lo que el Padre quería es que Israel fuera el receptor del Mesías, de una manera espiritual, ¿me va a entender? Pero Israel lo vio de una manera natural. O sea, sí, Dios iba a mandar un Salvador, que eso quiere decir Mesías, el enviado del Señor. Iba a mandar un Salvador, pero ¿de qué los iba a salvar? ¿De qué los iba a salvar? De la muerte, Padre. Del pecado. O sea, si Israel estaba o no subyugado por los extranjeros, o sea, ¿cuándo Israel era subyugado por los extranjeros? ¿Por dónde? Por cualquiera, Babilonia, Siria, Cuando Roma, Dios trataba con él. cuando Dios, si Israel, fíjense bien, si Israel hubiera sido desde un principio obediente de corazón, no de rituales, por eso Samuel le dice a Saúl, ¿se complace el Señor en la sangre de los animales o en que se le obedezca? Si Israel hubiese sido obediente desde el principio, Israel no hubiera conocido esclavitud, de ninguna manera. De ninguna manera no hubiera conocido esclavitud, pero por cuanto fue de servidura, hasta cartas de divorcio le dio el Señor. ¿Me entiendes? O sea, no era una liberación natural, porque los yugos naturales eran porque Israel se los buscaba, sino que era una liberación espiritual del pecado, del reino de Satanás, porque tanto el gentil como ellos estaban condenados por el pecado. Entonces cuando vino el Mesías, vino a liberarlos, pero de sus pecados. Cuando estuvo el paralítico con sus 4 amigos, ¿qué le dijo el Cristo de la gloria? tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y todos comenzaron a cavilar en sus corazones. Bueno, ¿quién perdona pecados? ¿Y quién es este? ¿Y qué les dijo Cristo? Es más fácil decirle a este, levanta. Tus pecados te son Perdonados. Las dos cosas eran igual para el Señor. Él les dio. O sea, ¿por qué Jesús perdonó los pecados Pero como y no había llegado a la cruz? porque era Dios. Porque es su voluntad. Pero el problema es que nos fijamos en lo natural. O sea, en El nuestras problema es que Israel necesidades. se fijó en lo natural. Y bendito Dios que se fijó en lo natural. Bueno, que de igual manera, si Israel hubiera reconocido a Jesús como el Mesías, de igual manera nosotros hubiéramos alcanzado salvación. Porque el Mesías venía a salvarnos a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo.
O sea, Israel solo era el receptor del Mesías. Solo en ellos estaba el vientre que le iba a dar carne al Mesías, nada más. Nada más. Ya de ahí. Es que a veces uno escucha, Sí, vea, pero cabal. es bueno escuchar, vea, pero también es bueno saber. Es bueno discernirlo. Como escudriña la palabra, pero Cabal. Y solo, o sea, Israel es elegido solo para ser el vientre del Mesías, nada más. De ahí Israel es como cualquier otra nación. Pero como es el pueblo escogido de Dios, Señor él le dijo pelea. que le iba a dar celo. Ajá, y Voy a buscar un pueblo. no, y a Moisés que le dijo, me voy a echar a este pueblo y de ti haré una gran nación. A Moisés, por eso mismo, pero como la promesa se la había hecho a Abraham, Como el Dios de siempre, yo decía, a sus promesas. Amén. bueno, Gloria a Dios. ¿y qué tal? Que está lloviendo. Seguimos o paramos, dice el hermano. No. Ahora que llame el hermano. Bueno, oremos. Tenemos que pedir. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por Gracias. esta palabra, Padre, que has traído a nuestra vida. Te pedimos que seas tú, amado Jesús, permitiendo que la podamos vivir, Señor, en nosotros, que permanezcamos fieles, Señor, así como tú has Gracias. permanecido fiel a nuestra vida, que podamos, amado Dios, servirte hasta donde tú nos lo permitas, Padre, y que el día en el que tú vengas, Señor, nosotros podamos ser esa iglesia que se levante, Señor, para que nos podamos encontrar contigo. Oramos, Señor, para que tu misericordia, Señor Jesús, llegue a toda nación, Señor, a todo rincón, Padre bendito, para que te conozcan, Señor, para que puedan, Señor, alcanzar tu misericordia en este tiempo de gracia, Señor, para que aquellos, Señor Jesús, que se han de quedar, Señor amado, tengan la oportunidad en este tiempo, Padre, de reconocerte como el único Dios y verdadero. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias te damos por tu compañía, Señor, porque no te apartas de nosotros. Te pedimos que nos guardes, que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares. Y que podamos, amado Jesús, reunirnos en el próximo culto, Señor, sin ningún inconveniente. Gracias te damos.